Carlos Rucauf. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, el día de ayer yo comentaba, ayer estuve solo y comentaba y mostraba un video de Donald Trump donde dice que podrían estar manteniendo relaciones de negociación o de diálogo con Nicolás Maduro, pero hoy aparece estas declaraciones que vamos a ver del senador Rick Scott, que es el senador por la Florida, estado en el cual fija su residencia actualmente Donald Trump, es decir, un estado muy querido para él, y acá vamos a ver qué dice Rick Scott al respecto y lo vamos a analizar. Y más escéptico sobre una posible conversación con Maduro se ha mostrado el senador republicano Rick Scott, también un hombre de confianza del presidente Trump. En entrevista con el programa Club de Prensa de NTN 24, aseguró que duda de que una conversación con Maduro pueda ayudar en el contexto actual e insiste en que el dictador venezolano tiene los días contados. Bueno, no lo sé. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Los días de Trump Nicolás y Marco Maduro en el Rubio, poder están contados. Gracias al presidente Trump y a Marco Rubio gracias por su decisión contra Maduro y los por su decisión contra Maduro y contra los narcotraficantes. Así que es muy importante que Nicolás Maduro viaje a Rusia, a la China comunista, a otro país. El propio Rick Scott, a quien acaban de escuchar, propuso aumentar la recompensa por la captura de Maduro de los $50 millones actuales a 100 millones. Algo que se quedó tan solo en eso, en una propuesta. Y bueno, Carlos, ahí tenemos la información. Después de esta cuestión de abrir el diálogo, vemos que Rick Scott dice que se vaya cuanto antes a países que supuestamente le quieren. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la información que yo tengo es que el trámite fue el siguiente. El enviado especial, Richard Grenell, de Estados Unidos en Venezuela, recibió una propuesta directa de Nicolás Maduro de una conversación para armar una transición, pero esa transición duraba 2 años y lo mantenía a él en el poder. La respuesta fue inmediatamente negativa, y no solamente fue negativa, sino que fue con una contestación, que es: o Maduro se va, y desde donde se va, declara, o lo vamos a buscar, o se atiene a las consecuencias, porque Estados Unidos lo considera un prófugo de la justicia norteamericana, como tal va a actuar, y además, el lunes próximo, el Departamento de Estado va a notificar oficialmente a todos los norteamericanos y a todas las empresas que trabajan con Estados Unidos que mantener cualquier diálogo con Nicolás Maduro implica un delito federal en los Estados Unidos, porque se lo va a incluir en la lista de las personas, no solamente buscadas por la justicia norteamericana, sino que tienen una acción provocada y comprobada por el gobierno norteamericano. Y hay algo más respecto a esto, y es que la información que yo tengo es que la idea de Maduro era que le quiten la recompensa. Y vos fijate qué es lo que plantea Rick Scott, que la doblen. ¿Y por qué esta importancia de la recompensa? Porque si se exilia, supongamos, en Turquía, o como él pensaba en algún momento en Nicaragua, en algún país caribeño, 50 millones o 100 millones es una tentación para cualquier grupo, porque él deja de tener la inmensa seguridad personal que significa ser el dictador de un país como Venezuela. Entonces, realmente los días de Maduro ahora sí están acelerándose mucho, y muchos en la Casa Blanca, según me comentan del Departamento de Estado, están pensando en que Maduro va a optar por la idea de dejar el poder. Ahora, aquí aparece otra cuestión, que es Diosdado Cabello. En el Departamento de Estado suponen que cualquier movimiento de salida de Maduro podría provocar una reacción muy violenta de Diosdado Cabello. Veremos. Ya hemos mencionado que Diosdado Cabello lo sostuvo a Maduro en el poder, que sería el verdadero hombre atrás del poder formal,
cuando tuvieron que hacer fraude y comenzó toda una campaña de presión internacional para que mostraran las actas. Esto fue después de julio del año pasado. Es decir, Maduro podría entregarse, pero esto no necesariamente removería al régimen chavista de Venezuela de buenas a primeras. Carlos, yo te quería hacer una pregunta, vos que sos un hombre conocedor de la política y conocedor desde adentro de la política. Estas declaraciones de Rick Scott, tengo otra después para mostrar también muy importante, ¿son declaraciones autónomas? Es decir, ¿él va y lo dice porque se le ocurre o él en realidad está siguiendo un libreto predefinido y esto funciona de manera, digamos, concertada de acuerdo a un plan de presión, no solo militar, sino también política y psicológica? No, Rick Scott es un hombre de la absoluta confianza hoy del secretario de Estado de los Estados Unidos. Ambos, Marco Rubio y Rick Scott, fueron representantes, perdón, los senadores, Sí. estaba usando representante en otro contexto técnico, ¿no? Los senadores de Florida frente al Congreso de los Estados Unidos. Y siempre Rick Scott se lo ve como un hombre clave en una administración de Donald Trump o en una administración futura. Es un hombre muy cercano a todo el equipo de Donald Trump, especialmente al hijo de Donald Trump, a Donald Trump Jr., y también al vicepresidente Vance. Y recordemos que Vance, Rubio y Donald Trump Jr. aparecen como los posibles candidatos para dentro de 3 años. Entonces, es muy importante lo que diga Rick Scott, porque además de que Rick Scott no dice algo sin haberlo hablado, no dice algo que pueda perjudicar su carrera, interpretando de forma equivocada lo que dice nada menos que el comandante en jefe de los Estados Unidos. Clarísimo, y en esa clave tenemos que interpretar las declaraciones de Rick Scott no simplemente como un senador cualquiera, sino como una persona que está de común acuerdo seguramente para dar estas declaraciones con las máximas autoridades. Acá tengo otro fragmento de otra entrevista de Rick Scott reciente que va sobre lo mismo. Vamos a escucharla. I think he's going to be held accountable. I don't know how it's going to happen, but I believe the president's going to hold him accountable. He's the leader of drug cartels, so he's not the duly elected president. So I have no sympathy for Maduro. What he has done to the population of Venezuela, I've been to the border of Venezuela. I've watched Venezuelan little boys and girls have to sleep on the street, getting one meal a day, having no medicine, no food because of Maduro. I have no sympathy for him. However he is taken out of power, it will be a good day for the world. Acá hay un registro del discurso un poco distinto al que encontramos habitualmente en Trump. En Trump siempre se repiten las mismas dos razones, el narcotráfico y la inmigración descontrolada enviada desde Venezuela con lo peor de Venezuela, es decir, con enfermos mentales, con delincuentes, con personas que serían enviadas a Estados Unidos simplemente para hacer daño. Acá vemos que aparece la idea de un presidente ilegítimo y un presidente que destruyó a su propia nación. Bueno, es interesante, digo, por qué en el caso de Trump estos argumentos no suelen aparecer, siempre son argumentos hacia adentro más que argumentos hacia afuera. En otro orden de cosas, pero vinculado a esto, salió una nota de The New York Times que había mencionado. Una nota clave, yo diría es la nota más importante hasta ahora, por lo menos de las que yo he leído, de este medio de comunicación tan importante, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Miren este título. Trump ha autorizado planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, según testimonios, y les quiero leer muy rápido algunos de los párrafos más importantes que los he guardado acá. Dice así esta nota, atención, dice: Trump dio el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de Venezuela, operaciones que podrían estar destinadas a preparar el campo de batalla para nuevas acciones. Al mismo tiempo, aseguraron autoridades militares, autorizó una nueva ronda de negociaciones a través de canales indirectos que en un momento dado derivaron en la oferta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de dimitir tras una prórroga de un par de años propuesta por que la Casa Blanca rechazó. Esto es lo que decía Rukauf. Lo que pedía Maduro era estar por lo menos 2 años más antes de irse. Continúa así The New York Times. Dice: no está claro cuáles podrían ser las acciones encubiertas ni cuándo podrían llevarse a cabo. Trump aún no ha autorizado la presencia de fuerzas de combate sobre el terreno en Venezuela.
por lo que la siguiente fase de la campaña de presión cada vez mayor del gobierno de Trump sobre el gobierno de Maduro podría ser el sabotaje o algún tipo de operación cibernética, psicológica o informativa. Los planificadores militares han preparado listas de posibles instalaciones vinculadas con las drogas que podrían ser atacadas. El Pentágono también está planeando ataques contra unidades militares cercanas a Maduro. Trump tuvo 2 reuniones en la sala de situación de la Casa Blanca la semana pasada para hablar de Venezuela y revisar las opciones con sus principales asesores. Atención, es probable que cualquier acción encubierta de la CIA se produciría antes de tales ataques militares. En esas conversaciones informales, se refiere a la negociación, Maduro ha señalado su disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de su país a las empresas energéticas estadounidenses. Trump reconoció esas conversaciones en cierto modo el domingo, y lo último que les leo es: funcionarios venezolanos han dicho a los estadounidenses que Maduro podría estar dispuesto a dimitir tras una transición de 2 a 3 años, según las personas informadas sobre el asunto. Cualquier demora en la salida de Maduro del poder es inaceptable para la Casa Blanca, con lo cual esto se ha rechazado, Carlos. Así es.